Bueno, buenas. Estamos aquí con un gran invitado, un gran amigo. Nadie desconoce de su trayectoria, pero yo sí tengo el gusto de haberlo conocido hace tiempito. Se debía llamar la vieja escuela de periodismo, porque digamos, nos conocimos en la sala de redacción de Diario La Tarde. Aquí estaba Diario La Tarde, aquí quedaba el gráfico y era una sala de redacción de excelentes profesionales. Entonces, yo ahí conocí a Gustavo, quien era, en ese tiempo, trabajaba con una gran personalidad. Y vamos a empezar hablando de esa gran personalidad, porque para Guatemala, dentro del mundo del deporte y el mundo de los restaurantes y el mundo general de la cultura, impulsó un gran cambio para Guatemala. Entonces, Gustavo, ¿te recordás cuando estabas a la par de don Mario Ferretti? ¿Podrías hablarnos un poco de toda esa historia, por favor, que la gente sí le gustaría conocer? Desde luego, bueno, en primer lugar, un gusto verte saludar y verte en vivo ahí con tu marca personal también. Bueno, en ese sentido, de verdad, pero es una marca personalísima. Bueno, en el caso de Aida, tuve la fortuna, una bendición prácticamente. El hecho que me pregunté es por Silvio Mario Ferretti Albisi, que eran los dos nombres y apellidos de él. Hay una calle incluso con su nombre en Roma, porque fue un destacado miembro del periodismo que llegó a narrar Tour de Francia, Giro de Italia, etcétera, antes de moverse, como él me lo contó, a República Dominicana. Ahí trabajó con el dictador en ese tiempo, hasta que lo tumbaron, Leonidas Trujillo, y le dijeron las nuevas autoridades, tiene 48 horas para salir de acá. Y entonces vino a Costa Rica brevemente y luego recaló en Guatemala, te hablo de 1961. Y luego se convirtió con la calidad que atesoraba y la cultura en... Qué suerte para Guatemala que se vino para acá. Se vino para acá. Y acá trajo a su primer hijo con su esposa dominicana, doña Yasmín, con la que todavía cruzo comunicación. Ya es una señora nonagenaria, pero ahí está. Bueno, lo cierto es que con él hice una relación, te diría en algunos ángulos casi de padre e hijo. Me trató como que nos hubiéramos conocido desde que yo fui niño. Me abrió la puerta, no solo de la redacción de Diario de la Tarde, después nació El Deportivo, que era un medio específico de deporte, exclusivo de deporte. Él falleció un 6 de mayo del 77 y me recuerdo cuando don Jorge Carpio, que en paz descanse también, que fue el primer empresario que a la recomendación que le dio don Mario de que ya me metiera en planilla ganando 60 quetzales en aquel tiempo. Sí, yo me recuerdo. Bueno, entonces se dio que me llamó a su oficina en el 4º nivel del edificio, que ahora es, creo, una sucursal del Ministerio Público o algo por el estilo. Bueno, lo cierto, me dijo, mira, te vas a quedar en lugar de Mario. Y me dejó la responsabilidad con El Deportivo, con todavía un tiempito de la tarde, etcétera. Y luego, ya en el ínterin, entre el prácticamente mediados del 73 que comencé con él, el 75 ya me metió a radio. Entonces ya me dio otro espaldarazo. Creo que recordarás a tu tocayo Pepe Mancía, que era el director de catedráticos del deporte. Así que la influencia de don Mario tremenda. Incluso a él se debe a su esposa y a otros que me hicieron una mesa redonda que me casara cerquita del terremoto, porque a la que es mi señora, pues se le derrumbó la casa, afortunadamente está viva, etcétera. La influencia de don Mario fue realmente de largo aliento y de influencia hasta este momento que estamos platicando. Yo me recuerdo de que te sentabas a la par de él y él ya en ese tiempo diagramaba, porque diagramar en ese tiempo que era a pura regla y era manual todo, ¿verdad? Contame de esos tiempos, o sea, cómo fue la relación con él. Él diagramaba y tú le ayudabas a las notas, ¿cómo era la cosa? Sí, en primer lugar, él me enseñó mucho y una de esas cosas fue precisamente a eso que acabas de mencionar, de diagramar, porque después lo tuve que hacer yo. Pero en lo que sí insuperable hasta estos tiempos era la inventiva para los titulares. O sea, él tenía una inventiva propia y en otras se auxiliaba y adaptaba a los titulares que venían de Gráfico de Argentina. Y dentro de las frases que son como una especie de una guía para tus servidores, de que me dijo varias veces, mire Velázquez, pero no me decía mi nombre, sino el apellido. Copiar lo bueno no es malo. Y los titulares de Gráfico de Argentina eran poemas prácticamente. Entonces él lo adaptaba, o como la envidia que le tuvieron acá, incluso sin decir nombre por razones obvias, una persona que le negó el ingreso como socio del ACD y después cuando ya lo iban a enterrar le entregó una medalla póstuma a la vida. Así se ven las cosas en Guate. De aquellos tiempos yo uso una frase que dice Guate es Guate y te estoy hablando del 77 y a esta altura todavía está más proliferado por todos lados. Una última nota de Mario Ferretti, porque él también abrió el restaurante de la Media Cancha, ¿no? Sí, esa es otra de las canciones. Aparte era un tremendo pintor. Su esposa lamentablemente se llevó casi toda su producción a Dominicana cuando él falleció. Pero lo que él hacía, lo hacía muy bien. Escribió, lo hacía estupendamente. Luego en la cocina, yo lo primero que comía en la Media Cancha fueron los raviolis preparados, hechos por él. Y en ese tiempo, en esa primera época del restaurante, se le ocurrió en el inicio, te doy la fecha y para toda la gente, 22 de enero, copiar de Gráfico de Argentina la cena de los campeones que tenía Gráfico por allá. Y ya la de Gráfico ya no existe, ni Gráfico, ahora está solo vía digital. Pero acá en la cena de los campeones, gracias al Bocha Sanzoña, actual propietario, que me dijo, mira, aquí tenés el restaurante para seguir, no hay que dejar que se muera esto de Mario. Bueno, pero total que cambió porque le vendió el derecho de llave a José Emilio Mitrovich, a Salvador Pericuyo, que en paz descanse, y al Bocha. Pero por razones profesionales uno tuvo que emigrar a Rego, Peri y a Cobán Mitrovich. Los hermanos Pericuyo eran, ¿verdad? Salvador y... sí, Salvador y Jerónimo, pero el que se lo vendió fue a Mitrovich, a Pepe Mitrovich, una de las partes. A Mitrovich lo
contrató a Morín en Cobán y se fue a Cobán. Bueno, total que se quedó como dueño único, poseedor del derecho de llave. Omadi es, en este momento, yo considero que es el restaurante, su especialidad de carne, para mí, no porque sea mi amigo, y además el número 1 de Guatemala. Bueno, entonces ahora sí, ya solo quedémonos con tu lectura. Digamos que continuaste con las cenas de los campeones. Sí, ya tenemos cerca la número 51, que sería la 53, pero hubo que parar en el 2020 y 2021 por la pandemia. El 2020 por la propia pandemia y el 2021 porque estaba todavía restringida la asistencia a salones en los hoteles. Entonces cuando me dijeron, mire, solo puede tener tantas personas, sigue mejor hasta el otro año, y entonces en el 22 la reactivamos, y el año pasado cumplimos la edición Bodas de Oro. Don Mario organizó las primeras 4, o sea que de la quinta hasta esta, que es la 51, que ya la llevo encaminada, pues he tenido el respaldo de gente, empresarios, amigos, etcétera, para mantenerla viva y haberla hecho crecer. Claro, yo asistí a un par de esas y sí, por lo menos en esa época donde fui yo, estaba todo el mundo, no solo del deporte, sino también de la empresa privada y todo, ¿verdad? Era muy útil. Sí, eso se ha mantenido y ha crecido porque el evento, la actividad se sostiene en base al apoyo de la iniciativa privada con los patrocinadores. Si no estuvieran los patrocinadores, muy creativo podría ser o moverme yo por todo. Era imposible, misión imposible, porque incluso a nivel de hotelería los costos siempre van para arriba. Los premios que se entregan, ahí ha habido un trato muy especial, que sí van para arriba, pero más gradualmente, si se le puede llamar. Y lo otro, que la parte tecnológica. Ya vas a tener la oportunidad con tu hermano Hugo de ver la alta tecnología que tenemos ahora para proyectar imágenes de los premiados, fotografías o videos de ellos o de ellas, y desde luego de los patrocinadores, porque por ellos es que digamos, Gustavo tuvo la cortesía y el gesto de invitar a mi hermano, en la próxima que va a realizarse, a mi hermano, el padre Hugo Estrada, que es una personalidad que Gustavo conoce muy bien y que también jugó fútbol en el Don Bosco y todo. Ahora ya entrando a los 90 años, pues Gustavo quiere invitarlo a la cena y va a hacer una especie de homenaje en viva a mi hermano, el padre Hugo Estrada. Sí, desde luego, es un campeón en lo que ha venido haciendo por décadas, ¿no? Y entonces la cena tiene ahora algunas secciones, se podría decir, o capítulos, donde uno de ellos es premiar a campeones en cualquier actividad. Te pongo ejemplos. Se premió al inventor de la fórmula de la encaparina, y el doctor Besani se la pasó buenísimo, feliz esa noche. Premiamos a Osvaldo Méndez Herbrugger. Fui a entregar la invitación a su bufete en el edificio del centro, y llegó con la señora, y aunque ya por la edad era no muy recomendable, comieron que olvídate, después bailaron, o sea, de verdad que hay una frase de don Mario que yo uso cuando es la cena, que es que se pasaron una noche particularmente feliz, y es un ejemplo, pero que no se me olvida, con su cachuchita clásica, etc. Y luego está también otro ejemplo en iniciativa privada, Cayo Castillo, Ricardo Castillo Sinibaldi, con todo lo que ha hecho por décadas en el INCRA, también con influencia en el INTECAP, etc. Entonces quiere decir que por ahí ha venido un ramillete de personajes, como mujeres campeonas en su actividad que han desarrollado, y hombres también. Perfecto.